Por un momento, imagínense una iglesia que es dividida por diferentes líderes. Yo soy de este líder, de este pastor, yo soy de este pastor. Una iglesia dividida por diferentes líderes. Imagínense una iglesia tratando con la inmoralidad sexual en sus miembros. Los miembros están viviendo en una manera que no es agradable a Dios, con la sexualidad, la inmoralidad sexual. Una iglesia que también están confundidos acerca de lo que deben de comer y no deben de comer, lo que deben de hacer y no deben de hacer, la manera de que deben de vivir y no deben de vivir. Hay una confusión ahí. Una iglesia que está experimentando servicios de adoración donde todas las personas en un momento empiezan a hablar en diferentes lenguas. Cuando cuando alguien está predicando, otro se levanta, empieza a compartir una palabra, y otro se levanta y empieza a compartir una palabra de profecía, y el servicio es caótico. Y luego, si como que eso no es mucho, hay miembros dentro de esa iglesia que dicen: nosotros no creemos en la resurrección, no creemos que vamos a resucitar, y no creemos que Jesús resucitó. Suena como una iglesia con una buena cantidad de problemas, ¿sí? Pues no es esta iglesia, ¿no? Amén. Digo, ay, el pastor está hablando de nosotros. No. Estoy hablando de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios. Hoy vamos a ver el libro del 1 de Corintios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir ahí. Pueden abrir ya al capítulo 10, al capítulo 15, perdón. Y ahí vamos a estar. Pero les voy a dar un poquito de información acerca de esta iglesia. Tenemos dos cartas a esta iglesia de Corintios, el 1 de Corintios, 2 de Corintios, y es una iglesia que está fundada por el apóstol Pablo. Pero ¿qué es esta ciudad, Corintios? ¿De dónde es? ¿Y por qué es importante? Pues es una ciudad cosmopolita, que significa que hay gente de muchas partes del mundo que están viviendo en esta ciudad. Era una ciudad de mucha influencia. Era una ciudad portuaria. Yo creo que tengo un mapa de esta ciudad aquí. Si podemos ir un poquito más profundo ahí en el next slide, ahí puedes ver que los barcos entraban ahí a Corinto y luego se salían y llevaban los materiales, las diferentes cosas que estaban cargando para entrar a Athens. O tenían que pasar por ahí, por Corintio. Era una ciudad que tenía mucha influencia y era muy importante. En los tiempos antiguos, cuando una ciudad estaba en la costa, entraba mucha gente de diferentes ideas, diferentes religiones, diferentes filosofías. Entonces se hacía como una mezcla ahí. Piensen en Los Ángeles, Nueva York y Las Vegas, todos juntos. Así era la ciudad de Corintio del tiempo antiguo. Y esta iglesia, como dijimos, fue fundada por Pablo y tiene una fundación buena, pero todavía tenía sus problemas. Iglesia, podemos tener fundación buena, pero todavía tener problemas. Y vemos esto aquí en la iglesia de Corintio. Pablo eventualmente se entera que la iglesia está teniendo estos problemas. Alguien le manda una carta al apóstol Pablo y él se entera: mira, hay estas cosas que están pasando ahí en esa iglesia. Entonces esta primera carta es para poder lidiar con algunos de esos problemas que él ve en la iglesia. Si están apuntando notas o quieren saber, esta es la idea central de esta carta. La idea central es que las buenas nuevas de Jesús,
Las buenas nuevas de Jesús debe de impactar cada parte de nuestras vidas y cómo nos actuamos como iglesia. Lo que van a ver en esta serie a lo largo de ir a estas diferentes cartas, van a ver que vamos a hablar mucho de esta idea de las buenas nuevas de Jesús. Y hay una palabra que usamos para estas buenas nuevas. ¿Lo sabes? El evangelio. El evangelio. El evangelio va a ser central en cada de las cartas que escribe el apóstol Pablo. Entonces él está diciendo, este evangelio, estas buenas nuevas de Jesús debe de impactar nuestra vida y transformarnos. Iglesia, cuando somos transformados por el evangelio, guiamos con amor. Lo voy a decir otra vez, cuando estamos transformados con el evangelio, guiamos con amor. Y eso es algo que vamos a ver hoy, cómo el amor impacta nuestras vidas, impacta la manera que nosotros hacemos la iglesia. Entonces, vamos a ver aquí en 1 de Corintios 15, vamos a empezar en el 17 y leer al 22, ¿ok? Dice así, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene una orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. La idea aquí, lo que nos está comunicando el apóstol Pablo es que la resurrección de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo nos trae esperanza. ¿Quién puede decir amén a eso, hermanos? Que trae esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es para la vida aquí y la vida venidera. Es esperanza para el hoy y para el mañana. Sabemos que ese evangelio es nuestra esperanza. Pero también impacta estos 5 problemas que está enfrentando la iglesia. Ya les di una lista de esos problemas. Hay 5 de esos y vamos a ver esos 5 bien rápidamente. Como les dije, esto no va a ser un estudio profundo en cada problema que está lidiando ahí el apóstol Pablo con esa iglesia, pero nos va a dar una idea de lo que está pasando aquí en esta iglesia. Y mira, la cosa tan hermosa es que él dice, con cada problema que tienes como iglesia, el evangelio es la respuesta. Entonces el primer problema es división. Algunos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Pedro. Y luego los más religiosos decían, no, yo soy de Jesús, ¿no? Yo soy de Jesús. Algunos incluso decían que Pablo no era un orador impresionante. Y él sufría mucho. Entonces decía, no, pues él no es bendecido de Dios. Un poquito como el pastor Josué, ¿no? Que no es un orador en español muy, muy bueno, pero ojalá que el Señor me use hoy, ¿ok? Ojalá que el Señor me use. Y él decía, mira, pues es cierto, tienen razón, no soy un orador muy, muy bueno.
Quizás no tengo todas estas riquezas en el mundo. Pero la respuesta a este problema, el apóstol Pablo dice, es esto. Dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Solo somos siervos de Dios. Nosotros solo somos siervos de Dios. Nosotros escuchamos y creemos las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Y nuestro trabajo, nuestro papel es solamente ser siervos de Dios. Entonces él decía aquí en esta carta, no mires a mí, no mires a Apolos. Mire a Jesús, mire a Jesús. Y Jesús nos dio este ejemplo. El evangelio de Jesús es un reino al revés, ¿no? Jesús dice que el primero será el último y el último será el primero. Jesús él mismo dijo, mira, yo vine no para ser servido, para ser un siervo. Dice, yo soy un siervo. Él nos enseña eso. Con su propia vida Jesús nos enseña eso. Entonces él dice, mira, el evangelio debe de hacer algo en tu vida que te está cambiando, te está impactando. Y que tú ves que mira, la división no es bíblico. Necesitamos enfocar nuestros ojos en Jesús. El evangelio quita la división. La segunda cosa, el segundo problema es la inmoralidad sexual. Jesús dice esto en cuestión de la inmoralidad sexual. Dice, mira, Jesús da nueva vida. Si usted cree el evangelio, las buenas nuevas de Jesús, Él te da una nueva vida. Entonces esta nueva vida tiene implicaciones físicas para tu cuerpo. Había personas en esta iglesia, había un señor en particular que se estaba durmiendo con la esposa de su papá, su madrastra. Y él dice, y ustedes en vez de condenar ese pecado, lo celebran. ¿Cómo pueden hacer eso? Entonces él dice, no. La inmoralidad sexual no tiene espacio en la vida del creyente. Si Jesús murió por nuestros pecados, entonces esto significa que Él murió para todas esas veces que hacemos el mal uso del sexo y tenemos sexo fuera del diseño de su pacto, del pacto de Dios, la manera que Él lo designó. Como vimos en el versículo, el evangelio también impacta nuestra vida, nuestro comportamiento y la manera que usamos nuestros cuerpos. Ahí dice que nuestros cuerpos resucitarán entre los muertos, es lo que leemos, ¿no? Y él dice, si eso es cierto, el cuerpo es importante. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces lo que haces con tu cuerpo refleja las buenas nuevas de Jesús. Y si has creído, aceptado esas buenas nuevas, has puesto tu fe en esas buenas nuevas, el evangelio, entonces eso significa que hay una nueva manera de actuarse. Y es no continuar en esa inmoralidad sexual. Debemos de usar nuestros cuerpos para honrar a Dios en todo. Mira, iglesia, escuche, en todo lo que hacemos. La tercera cosa era la libertad en Cristo. Lo que estaba pasando ahí en la iglesia es que había una lucha dentro de dos grupos en la iglesia, dos grupos de creyentes. Y la lucha era entre lo que debían de comer y no debían de comer.
Y esto no significa pues debo de comer ensaladas y no debo de comer tacos, ¿no? Lo gracioso. No estaban hablando de eso, no era algo de saludable, era algo un poquito más profundo y espiritual. Lo que estaba pasando es que en esos tiempos había carne que se sacrificaba a ídolos y luego esa carne se traía y se vendía. Entonces lo que estaba pasando es dos grupos estaban ahí en la iglesia. Los judíos que estaban debajo de la ley estaban diciendo: no, mira, nosotros queremos no queremos comer esa carne y creemos que los gentiles que no tienen esas costumbres también deben de irse de comer esa carne. Ellos no deben de participar en eso. Y los gentiles que no tenían esas costumbres decían: no, tenemos libertad en Cristo, podemos comer lo que queremos comer. Entonces hay este conflicto donde algunos de los hermanos cristianos estaban tratando de imponer estas leyes sobre los gentiles, y los gentiles tenían este conflicto porque decían: nosotros no estamos bajo esta ley, no creemos que debemos de hacer esto. Entonces el apóstol Pablo hace algo muy interesante aquí. La solución de Pablo fue esta. Dice esto: si alguien te va a ver comiendo esa carne, ¿no? Esa comida, y eso le puede hacer tropezar en su fe o pecar contra su conciencia, entonces, ¿sabes lo que es lo mejor? No lo hagas. No lo hagas. No hagas que un hermano o hermana en la fe se tropiece. No lo hagas. Pero dice esto: si tú estás en tu casa y no hay nadie que va a verte y va a ser ofendido, puedes comer lo que quieres. Puedes comer esa comida. Tienes esa libertad, eres libre de comerla. Pero el principio básico aquí, y esto es lo importante, porque él va a ir desarrollando este tema por todo el resto del libro. El principio básico es que todo lo que hacemos, escuchen, iglesia, todo lo que hacemos debe de ser por medio del amor. Que hacemos todo en amor. Mira, lo que dice es el amor negará su libertad para buscar lo mejor por los demás. Va a decir: y sí, yo tengo la libertad para hacer estas cosas, yo tengo la libertad para comer lo que quiero comer, pero lo que voy a hacer es me voy a registrar estas libertades para poder ayudar y servir a mi hermano, mi hermana en Cristo. Sabemos que todo esto comienza con el amor. Y luego nos apunta a alguien que hizo esto para nosotros. ¿Sabes quién hizo eso para nosotros? Jesús vino del cielo, se hizo hombre, puso restricciones en esa libertad que él tenía, para que él podía vivir y morir para nosotros, resucitar para nosotros. Algo tan hermoso lo vemos en el evangelio. Entonces lo que está diciendo es que el evangelio nos apunta a ser gente que ama, y gente que ama a las otras personas pueden decir no, porque yo amo a mi prójimo. Entonces él enseña que el evangelio está directamente relacionado con la libertad en Cristo. La cuarta cosa que él empieza a ver son los dones del Espíritu. Pablo pasa a hablar de algunos problemas que la iglesia estaba teniendo en sus cultos de fin de semana. Entonces él ve que hay unos problemas, escucha que hay estas cosas que están pasando. Lo que está pasando es que algunos de los miembros de la iglesia están teniendo unas experiencias increíbles y poderosas. Y entonces lo que pasaba es que comenzaban a algunos
a orar en diferentes lenguas, teniendo esta experiencia tan poderosa. También en el tiempo de la enseñanza comenzaban algunos a levantarse y interrumpir el que estaba predicando o el que estaba compartiendo la palabra, la enseñanza. Y ellos decían: yo tengo una enseñanza también. Y empezaban, y luego él empezaba y otro: yo tengo una palabra profética. Y luego otro se paraba: yo tengo una enseñanza también. Y se hacía un caos, un servicio caótico. Entonces él dice: ¿por qué hacen eso? Y por medio del curso de 4 capítulos él expone para que la iglesia pueda ver la idea de los dones espirituales. Dice: mira, hay algunos en tu iglesia, cada miembro tiene estos diferentes dones, pero tenemos que saber cómo usar estos dones. ¿Cuál es el propósito de los dones? Y empieza a decir: mira, este don de las lenguas, este don de enseñanza o de profecía, todos estos dones que hay, el problema es que ustedes los quieren usar para ustedes. Dice, el don de las lenguas, cuando están usando este don, no es para enseñar algo, es para tener esta experiencia con Dios. Nos sirve el cuerpo de Dios. Este don de la profecía o de la exhortación, ¿no? Este don de una palabra de exhortación. Mira, lo que estás haciendo con este don es solamente para que la gente te puede ver y escuchar. Yo tengo algo que decir, pastor. Dice: eso es ligotismo. No viene de, aquí está la palabra otra vez, el amor. Dice: ustedes no están operando en amor. Todos los dones que tiene la iglesia deben de ser para servir al prójimo, servir a la iglesia. Dice, el problema es a veces los pastores somos los peor con esto, ¿no? Usamos nuestros dones para que la gente mire y dice: mira ese hermano, esa hermana, wow, qué bendición. Wow, míralos. Tenemos que tener cuidado con esos dones que Dios nos ha dado, porque el propósito de los dones, lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, es para edificar a la iglesia. Y la clave de entender eso, entender lo que significa edificar a la iglesia, es el amor. Es el amor. Y él siempre está apuntando a este amor, el amor para nuestro hermano y hermana en la fe, que tengamos este amor. ¿Sabes lo que hace el amor en nuestras vidas, hermanos? Dice: ¿cómo puedo servir a alguien más? ¿Cómo puedo levantar a esa persona más alto que yo? Que yo mira a esa persona y diga: no importa lo que yo quiera, no importa lo que yo siento, lo que yo quiero es servir. Yo quiero servir, quiero amar. Pero es más importante usar mi don para poder ver las vidas de los demás transformados. La quinta y última cosa que el apóstol Pablo empieza a ver en esta carta y habla acerca en esta carta, es lo que leímos en el capítulo 15. Es que algunos creían que la idea de la resurrección era una locura y que realmente no tenía importancia para el evangelio. Ellos pensaban: mira, nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana sin creer o pensar que la resurrección es real. Pero el apóstol Pablo los para ahí y dice: no. La resurrección es esencial para el evangelio. La idea de la resurrección es algo tan importante. No podemos quitar esa realidad de la resurrección del evangelio. ¿Por qué? Porque la resurrección es el poder del evangelio. Si Jesús nos resucitó de entre los muertos, si no hay esa resucitación, entonces nuestra fe es en vano.
No tiene sentido, es lo que él dice. La resurrección es lo que nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Es también esa fuente de poder que nosotros tenemos como cristianos. Porque cuando Jesús resucita, asciende. ¿Y qué hace después de eso? Nos manda el Espíritu Santo. Entonces, como creyente, tú y yo tenemos ese Espíritu Santo que nos da la fuerza que necesitamos para continuar a vivir la vida cristiana, la vida que Dios tiene para nosotros. Entonces, Él dice que la resurrección es la esperanza para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces, el evangelio, las buenas nuevas de Jesús conduce a estas cosas: a unidad en nuestras divisiones, a integridad en nuestra sexualidad, a poder para amar a los demás y victoria sobre la muerte. Eso es el tema, el mensaje que el apóstol Pablo nos está tratando de decir. Nos está tratando de enseñar algo tan importante. Y voy a terminar con este versículo. Es el versículo 13 y 14 en el capítulo 16. Dice esto: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Hagan todo con amor. Fíjense en el lenguaje utilizado aquí. Estén alerta, permanezcan firmes, sean valientes. Algunas de tus traducciones quizás dicen actúen como hombres o sean fuertes. Y luego dice, hazlo ¿con qué? Con amor. Hazlo con amor. Las primeras 4 cosas son imágenes de poder, de fuerza, de trabajo duro, ¿no? Que nosotros nos esforzamos a hacer algo. Y la última los une a todos. El evangelio trata realmente del amor. ¿Saben eso, hermanos? Lo que nos enseña el evangelio es que Jesús murió por ti. Que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para salvarnos y para que nosotros pudiéramos tener nueva vida en Cristo. Y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama. Entonces el evangelio empieza a transformarnos, ¿no? Nos cambia en nuestra unidad, nos cambia en nuestra mentalidad de la sexualidad, nos cambia, nos transforma, hace algo diferente, algo nuevo en nosotros. El evangelio nos cambia y luego nos guía al amor, a amar a los que están alrededor de nosotros. Entonces, para terminar, la pregunta que tenía en el principio para esta serie era esto: ¿qué tipo de iglesia debe de ser San Antonio, Life Church de San Antonio? ¿Qué tipo de iglesia debe de ser Life Church de San Antonio? Pues esta carta nos da una respuesta. Debemos de ser una comunidad centrada en el evangelio, que trabaja duro, se esfuerza para lidiar con amor. Centrado en el evangelio. Y nosotros sabemos qué es el evangelio.
que nosotros vivimos ese evangelio, transformados por ese evangelio, y luego que nosotros hacemos todo en nuestra fuerza, cada día que nos levantamos, cada día que nos reunimos como iglesia para amar unos a los otros. Iglesia, les digo esto acerca de la idea del amor en una iglesia. Eso cambia. Eso transforma una iglesia. Una iglesia que realmente guía con amor. Una iglesia que realmente está amando a su prójimo. Ve el crecimiento espiritual. Ve el crecimiento de su comunidad. Ve familias transformadas. Ve actitudes transformadas. Una iglesia que realmente está experimentando el amor que viene de Dios y que nosotros tenemos al prójimo, ve la transformación. Entonces, iglesia, mi oración para nosotros esta mañana es simplemente esto: que seamos esa iglesia centrada, transformada en el evangelio y que lidera con el amor.